Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya al libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 2 y 3. Isaías 55, 2 y 3. ¿Cuántos están ahí? ¿Ya lo encontró? Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están por primera vez con nosotros. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos convertirnos en su casa. Esperamos que este sea un lugar donde usted pueda recibir palabra de Dios fresca. La iglesia dice amén, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Isaías capítulo 55, verso 2 y 3. Y hoy día vamos a aprender cómo conseguir que las cosas acontezcan. ¿Cuántos quieren oír esa palabra? ¿Cómo podemos conseguir que las cosas acontezcan, que se hagan una realidad? Amén. Entonces, Isaías capítulo 55, versos 2 y 3. Dice así: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Lo vamos a leer otra vez, amén. Pero quiero que lo lea con entendimiento, no lo lea con su mente, léalo con su corazón. Otra vez dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Incline su cabecita un momento. Espíritu Santo de Dios, te agradecemos por tu presencia en este lugar. Señor, tú más que el invitado principal, Señor, tú eres la persona, el anfitrión en este lugar. Y te damos gracias porque desde antes que llegáramos, tu presencia ya nos estaba esperando. Señor, y yo sé que tú tienes una palabra preparada para tu pueblo. Señor, cuando a tu pueblo viene con fe, cuando tu pueblo viene con una expectativa, cuando tu pueblo no viene por costumbre, sino que viene con hambre de recibir una palabra rema, una palabra que venga de tu corazón. Señor, tú sacias esa necesidad a pesar del vaso o de las personas que puedan estar hablando o exponiendo. Señor, y yo te ruego que en esta mañana, en esta tarde, Señor, tú venga tu luz y tu verdad, Señor, y pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y la Escritura pueda cobrar vida delante de nosotros para poder comenzar, Señor, una vida nueva y a caminar según tu propósito y según el destino eterno que tú has trazado para nosotros. Señor, gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He visto yo en mi vida, no tan solamente como pastor, sino que como creyente, que el mayor problema de la gente es que habla y actúa sin fe. El mayor problema del cristiano promedio, del cristiano común y corriente, es que habla sin fe, o sea, no cree lo que dice. Muchas veces yo me he encontrado con personas que dicen: pastor, no entiendo por lo que estoy pasando. Pastor, no entiendo lo que me pasa, lo que yo siento. Y resulta que cuando nosotros llegamos al Señor, tenemos que aprender a desprogramar nuestro cerebro de acuerdo a cómo nosotros hemos vivido y comenzar a programarlo según la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted ya no puede andar por cómo usted se siente. Usted ya no puede andar por sus emociones, por sus sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque eso puede subir o puede bajar.
Los sentimientos son lo más inestable que un ser humano puede tener. En un momento usted puede estar radiante de alegría y contento, pero al otro día o al instante siguiente usted puede estar pasando por una tristeza muy grande. Entonces, cuando nuestra vida nosotros la conducimos de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, esa vida nunca va a llegar al propósito el cual Dios trazó para nosotros, sino que siempre va a estar condicionada a lo que yo pienso, a lo que yo siento que yo podría alcanzar. ¿Está escuchando? Entonces, cuando venimos al Señor, el trabajo más fuerte que Dios tiene que hacer con nosotros es con nuestra alma. Cuando usted recibe a Cristo en su vida, en su corazón, lo que sucede es que nuestro espíritu, dice la Biblia, nace de nuevo. Amén. Eso ocurre en un instante. Usted recibe a Cristo y su espíritu nace de nuevo. Pero hay algo en usted que se llama el alma, y ahí están las emociones, los sentimientos, la voluntad, y eso tiene que ser reprogramado según el diseño de Dios para que yo pueda caminar en victoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que desde pequeño ha sido abusado o sus padres lo han tratado mal? Su alma, sus emociones, su voluntad se ven afectadas y comienza a crecer con patrones de conducta condicionados por cómo lo trataron de cuando fue pequeño. Entonces, cuando viene al Señor, esa persona nace de nuevo, su espíritu está conectado con Dios, pero su alma, sus emociones tienen que ser reprogramadas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted muere, su espíritu se va con el Señor. Amén. Eso es una realidad porque somos salvos por gracia a través de la fe. Pero la vida victoriosa y el alcanzar los propósitos de Dios no tienen que ver nada con la salvación, sino que tienen que ver con cómo nosotros logramos que la palabra de Dios se meta en nuestra alma, se meta en nuestro interior y podamos comenzar a caminar por lo que la palabra dice y no por lo que yo siento. Entonces, el mayor problema hoy en los cristianos es que hablan sin fe y no creen lo que realmente están diciendo. Entonces eso provoca que vivamos una vida en constante derrota o una vida que un día estamos bien y al otro día estamos mal. Un día quiero venir a la iglesia a adorar al Señor y al otro día estoy pecando. Un día quiero servir a Dios con todo mi corazón y al otro día no quiero saber nada con ese charlatán de pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras usted no meta la palabra dentro de su vida, mientras usted no escriba la palabra de Dios en la tabla de su corazón, usted va a seguir caminando igual que siempre. Entonces, hay un trabajo que tiene que hacer usted y que tengo que hacer yo, y es comenzar a aplicar fe en lo que se llama nuestras creencias, nuestra manera de pensar. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vimos que al hombre que le agrada a Dios, Dios le da riqueza, Dios le da honra, Dios abre un camino delante de él, pero Dios tiene que ver en tu corazón fe. Escuche, Dios no es movido por la necesidad, Dios se mueve por la fe. No es por la necesidad que usted tenga que Dios se va a poner a trabajar, se va a mover de acuerdo a la fe que haya en su corazón. Por eso es tan importante que comenzamos a aplicar a nuestro sistema de creencia, a nuestra mente, a nuestro corazón, la fe sobrenatural que está en Dios. Entonces Isaías dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Muchas veces gastamos nuestro dinero y nuestro trabajo y nuestras energías en algo que no nos va a dar ningún resultado espiritual. ¿Sabe lo que Dios nos está hablando hoy día? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿A qué es lo que nosotros más le damos tiempo? ¿Usted sabía que de acuerdo a lo que usted le dé más tiempo, usted va a hacer eso? Si usted le da tiempo a sus estudios, usted va a ser muy bueno en sus estudios. Si usted le da tiempo al fútbol, usted va a ser muy bueno en el fútbol. Pero si usted no le da tiempo a la palabra, si usted no le da tiempo a la oración, su vida espiritual va a ser un zigzagueo constante. Y luego nosotros le decimos a Dios, Señor, ¿por qué me siento así? Cuando no es culpa de Dios, es culpa suya que no está buscando a Dios.
Entonces, Dios nos puede levantar, sí nos puede levantar. Recién orábamos. Dios, cuando se empecina con alguien, Dios lo va a sacar de donde está sí o sí. Pero hay una parte humana y hay una parte divina. La pregunta es, ¿la parte humana la vas a poner tú? Dios nunca va a usar a nadie en contra de su propia voluntad. Dios usa corazones rendidos. Dios usa gente quebrantada. Dios usa gente que dice, no me importa, Señor, dejarlo todo, dejar mis estudios, dejar mi reputación. Yo quiero servirte a ti. Ese es el tipo de gente que Dios está buscando. Entonces la palabra dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme atentamente y comed del bien. ¿Sabe usted qué es lo que come? Usted come lo que usted escucha. Estoy hablando en términos espirituales. Usted come lo que usted escucha. La pregunta es, ¿qué está usted escuchando? ¿Está escuchando las mentiras del diablo que le dice que no eres nadie, que no eres nada, que no sirves para nada, que nunca vas a conseguir un buen trabajo, que nunca vas a salir de la deuda, que nunca vas a salir de la opresión? ¿Qué es lo que usted está escuchando? Y sabe, lo que usted escucha, usted lo puede elegir. Dice la Biblia, como el hombre es en su corazón, tal es él. Pero usted va a ser en su corazón de acuerdo a lo que usted está escuchando con sus oídos. Cuando usted está escuchando a Dios continuamente, por eso dice la palabra, oídme a mí y comed del bien. O sea, cuando yo estoy escuchando a Dios, yo estoy comiendo del bien. Por eso que la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces usted puede comer la palabra que sale de él. Y cuando usted se comienza a alimentar de él, ocurre lo mismo que en su cuerpo físico. ¿Sabe lo que pasa en su cuerpo físico cuando usted le da puro McDonald's y pura hamburguesa y pura pizza y puro asado y pura grasas saturadas? Usted comienza a inflarse. Usted comienza a inflarse. Porque usted está dando al cuerpo algo que su cuerpo no necesita. ¿Y sabe lo que va a traer esa mala alimentación? Esa mala alimentación lo que va a traer va a ser diabetes. Esa mala alimentación le va a traer hipertensión. Esa mala alimentación va a comenzar el colesterol a taponar sus arterias y sus venas y le podría dar un infarto. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted se está alimentando mal. Pero cuando usted comienza a alimentarse bien, usted empieza a bajar de peso y usted se comienza a sentir mejor. O en el ayuno que hicimos, ¿no se sentía usted mejor? Uno se siente más despierto, con más vitalidad, más lleno de vida. Entonces usted es lo que usted come. Escuche, eso es en lo natural y eso es en lo espiritual. Si usted en lo natural come pura basura, su cuerpo va a generar basura, va a generar grasa, va a generar algo que no es saludable. Y en el espíritu usted también puede escoger o comer McDonald's, papa frita y pizza, o comer algo que le va a hacer bien en el espíritu. La pregunta es, ¿qué está usted escuchando y qué está usted alimentando? ¿Cómo usted se está alimentando? ¿Se está alimentando de Dios o se está alimentando del diablo? ¿Qué tipo de música está escuchando? ¿Qué tipo de personas usted está escuchando? ¿Sabe? Cuando usted entra a los caminos de Dios, usted tiene que comenzar a tomar decisiones y tiene que comenzar a cortar relaciones que si no lo están bendiciendo, usted la tiene que cortar. Y usted le tiene que decir al Señor, Padre, o se convierte o me lo saca de mi lado. Porque todo lo que la gente le va a decir le va a traer contaminación en su espíritu. La Biblia dice que hay contaminación del alma, pero hay contaminación del espíritu también. Entonces en el espíritu está todo lo que es la comunicación con Dios. Entonces su oración, su falta de oración puede estar siendo provocada por personas negativas que usted está dejando entrar a su vida. Tiene que tomar decisiones y cortar. Porque no le va a traer ningún provecho a su corazón.
Entonces, cuando usted comienza a tomar de Dios, usted comienza a creerle a Dios. Cuando usted comienza a beber de Él, usted comienza a recibir fe de Él. Hay gente que me dice, pastor, ¿sabe? Yo no siento, es como que no tuviera fe. Claro, ¿cómo vas a tener fe si te pasas todo el día en internet? Si te pasas todo el día en el Facebook, si te pasas todo el día leyendo los diarios y no te estás alimentando de Él. ¿Cómo vamos a tener fe en nuestro corazón si hemos dejado nuestro primer amor? ¿Sabe lo que Jesús le reprocha a las iglesias en el Apocalipsis? Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él debe ser nuestro primer amor. Antes de su esposo, de su esposa, de sus hijos, ¿sabe quién tiene que estar? Dios. Entonces el cristiano promedio no cree en lo que es, tampoco cree en lo que dice. ¿Y sabe lo que pasa cuando nosotros no le creemos a Dios? Dios se ofende. ¿Y sabe por qué se ofende? Se ofende porque Él no miente. Entonces cuando usted no le cree a Dios, usted le está diciendo a Dios, Dios, eres un mentiroso. Cuando usted elige no creer a Dios, cuando usted escoge comenzar a declarar palabras que no son de fe, sino que de incredulidad, usted le está diciendo al Señor, Señor, tú eres mentiroso. Cuando usted se queja en medio de la prueba, usted le está diciendo a Dios, Dios, eres mentiroso. ¿Cuántos se han quejado en medio de la prueba? Yo. Cuando nos quejamos del Señor en medio de la prueba, le estamos diciendo, eres mentiroso. Porque la Biblia dice que Él nos quiere bendecir, que Él nos quiere prosperar, que Él quiere que andemos en sobreabundancia. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustento. Y cuando yo me quejo, le estoy diciendo, no eres ni mi proveedor ni mi sustento. ¿Sabe cuál es el idioma del infierno? La queja. En el infierno no hay alabanza, en el infierno hay quejabanza. Todo es una queja continua. Cuando tú te quejas, estás llamando el poder del infierno sobre tu vida. ¿Cuál es el idioma del cielo? La alabanza. Cuando tú alabas y adoras, tú estás trayendo el poder del cielo sobre tu vida. Pero Dios te dice, ¿vas a escoger quejarte o vas a escoger alabarme y bendecirme? Se fija que cuando nosotros decimos, Señor, yo no voy a caminar de acuerdo a lo que siento. Esa es una pelea constante que yo tengo con mucha gente. Es que me siento. Es que lo que tú sientes no importa. Porque lo que tú sientes no es trascendente. Lo que tú sientes está metido dentro de algo que se llama cabeza y que están haciendo sinapsis unas neuronas. Eso es lo que tú sientes, eso es pequeño, eso es finito, eso, escuche, no es importante. Lo realmente importante es lo que Dios dice, es lo que Dios declara, porque dice la palabra del Señor que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para que tú puedas caminar en victoria y en bendición. Tú no tienes que caminar de acuerdo a lo que tú sientes en tu cabecita. Tú tienes que caminar en la palabra de Dios que tiene el poder para crear todas las cosas a partir de lo que no se ve. Y cuando tú comienzas a trabajar en ese nivel de fe, cuando tú comienzas a creer lo que Dios está diciendo, Dios dice, wow, este está creyendo lo que estoy diciendo, entonces voy a ponerme a trabajar a su favor. Y lo que no se ve, se va a materializar delante de ti. Así es como operan los milagros. En un momento estás enfermo, al otro momento estás sano.
Intelectualmente no se puede entender, con tu mente no lo puedes razonar. Por eso que la razón es un enemigo de la fe, la incredulidad es un enemigo de la fe. Pero cuando tú dices, Padre, Señor, yo dejo la incredulidad y dejo la razón a un lado y voy a comenzar a creerte, Señor, más allá de mis circunstancias, más allá de lo que esté ocurriendo en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, yo te voy a creer a ti. Hay algo que a Dios lo moviliza y eso se llama la fe de tu corazón. Dios se mueve de acuerdo a tu fe. Y escucha, si Dios no se está moviendo en tu vida, no es culpa de Dios, es culpa de la incredulidad que has escogido atesorar en tu corazón. Cuando tú tienes fe dentro de ti, Dios obra a tu favor. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa las condiciones económicas, las finanzas, no importa aunque un cielo de bronce esté sobre tu vida. Si tú tienes fe y si tú le crees a Él, Dios trabaja a tu favor. Hebreos 11:3 dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Escuche, dice, por la fe entendemos. No dice entiendo y luego tengo fe. ¿Me está escuchando? Está aquí. Entonces dice, por la fe entendemos. O sea, tú primero crees y luego vas a entender. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú primero tienes que creerle a Dios y luego vas a entender por qué vino esa prueba. Luego vas a entender por qué vino esa enfermedad. Luego vas a entender por qué vino esa crisis financiera. ¿Saben lo que pasa? Que nosotros tenemos los ojos puestos en lo terrenal, en lo de ahora, en lo temporal. Y cuando Dios está mirando tu futuro, Dios está mirando lo que tú vas a hacer en el futuro. Dios está mirando para adelante y tú estás mirando para atrás. ¿Sabe por qué hay gente que se ha detenido en el Señor? Porque fueron como la mujer de Lot. Que Dios le dijo, salgan de esa ciudad porque yo la voy a destruir. Y la mujer, ¿sabe lo que hizo? Miró para atrás. Y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Por la incredulidad. Si tú te estás deteniendo en tu caminar cristiano, cuidado, puede ser que la incredulidad te convierta en una estatua de sal. Tú tienes que lograr que en tu corazón vuelva a renacer la fe. Pastor, ¿cómo lo hago? Con la palabra de Dios. Hay un trabajo de voluntad que tú tienes que hacer. Cuando tú doblegas tu carne y tú dices, voy a orar. Y usted va a decir, pero es que no quiero orar, es que no tengo ganas. Cuando tú doblegas eso y dices, voy a orar porque lo voy a hacer, porque Dios, aquí no hay salida, si no, tú no me das la salida, y tú doblegas tu propia carne y tu voluntad y haces lo que tienes que hacer, Dios va a obrar. Porque no tenemos que conducirnos de acuerdo a lo que yo siento o de acuerdo a lo que yo quiero, sino que de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú eres un cristiano que camina de acuerdo a la palabra de Dios, no importan las circunstancias que estés pasando, porque eso es solamente temporal, pasajero. ¿Me está entendiendo? Cuando tú tienes la mirada puesta en la eternidad, cuando tú tienes la mirada puesta en el llamado que Dios hizo para tu vida, no importa el problema, la necesidad de lo que hoy está ocurriendo. Tú dices, pero es que no lo entiendo, pero es que no lo tienes que entender, porque la palabra de Dios dice que primero es la fe y luego entiendo. Y no entender para luego creer. Si fuera así, entonces esta iglesia no estaría en pie. Si yo le hubiera dicho a Dios, Señor, primero quiero ver la gente y después me lanzo en fe para tener un pueblo, Dios no hubiera obrado. Dios no hubiera trabajado a mi favor. Pero nosotros con mi esposa le creímos a Dios. Creímos en el llamado que Dios había hecho para nuestra vida. Creímos en los dones que Él nos había dado y tiramos para adelante. Es así como se edifica en fe. No es por lo que veo, es por lo que Dios me ha dicho. Y si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios te ha dicho que vas a ser un empresario próspero, vas a ser un empresario próspero, pero aplícale a la fe. Aplícale a la fe.
Déjate de llorar como una niñita por la prueba. Es que, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando, no sabe la necesidad. Bueno, si Dios te ha dado un techo y si Dios te ha dado para comer, conténtate con eso, dice la palabra de Dios. Que pronto vendrá la abundancia, que pronto vendrá el renuevo. Pero tienes que comenzar a creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creer que cuando Dios habla, algo tiene que ocurrir. Cuando Dios habla, algo tiene que ocurrir. Escuche, no hay voz más potente ni poderosa que la voz de Dios. Las cosas se sujetan a su voz. Las circunstancias se sujetan a su voz. Por lo tanto, lo que Él declaró, así va a ser. Lo que Él declaró sobre tu esposo, así va a ser. Lo que Él declaró sobre tu trabajo, así va a ser. Lo que Él declaró sobre tus hijos, así va a ser. Pero Dios trabaja de acuerdo a la fe que yo tengo. Dios te puede dar mucha palabra profética, pero si tú no la crees, Dios no puede trabajar, porque tu incredulidad lo detiene. En una ocasión Jesús estaba visitando una aldea y dice la Biblia, y no pudo Jesús hacer allí muchos milagros, sino que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Perdón? ¿Jesús no pudo? ¿Jesús no pudo? Pero es que yo pensaba que Jesús podía hacerlo todo, pero dice la Biblia, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de la gente. Deja de ser incrédulo y comienza a creerle a Dios. Él va a hacer el milagro si tú lo crees. Pero si tú no lo crees, Él no puede. No porque no quiera, es porque no puede. Porque Él se sujeta a las leyes que Él mismo instauró, que es que Él obra de acuerdo a la fe y no de acuerdo a la necesidad. Si Dios obrara de acuerdo a la necesidad, no habrían pobres en el mundo, ni habrían enfermos en el mundo. Dios obra de acuerdo a la fe. ¿Y sabes qué es lo que te roba la fe? El titubear. ¿Sabes cuál es la distancia entre tú y tu milagro? El titubeo. Cuando tú titubeas en tu corazón, estás demostrando incredulidad y falta de fe. Pero cuando tú te lanzas ciegamente en pos de lo que Dios dijo, Dios ve eso y obra. Amén. Entonces, cuando Dios habla, algo tiene que pasar. Cuando hay fe detrás de la palabra que sale de mi boca, algo pasa. Entonces, las palabras, escuche, las palabras que usted declare tienen poder. Lo que usted dice tiene la capacidad de afectar el ambiente natural. Lo que usted dice tiene la capacidad de afectar lo sobrenatural para que sea afectado a su vez el ambiente natural. Por eso que la Biblia habla tanto y nos enseña a cómo nosotros debemos de hablar, porque la palabra tiene poder. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una persona que tiene resultados y una que no? Son, número uno, que una tiene más fe que la otra. Cuando usted ve gente que continuamente tiene resultados y tiene testimonios y está contando de lo que Dios está haciendo en su vida y le está contando cómo Dios está trabajando y usted no tiene nada, adivine quién causó la diferencia. No Dios, Dios es el mismo. La diferencia es que una persona tiene fe y la otra no tiene fe. Y la otra diferencia es que una ha aprendido a hablar de la manera correcta y la otra no. Cuando usted tiene fe, usted tiene que aprender a hablar correctamente. Es que estoy enfermo, me siento mal. No, pues, usted no tiene que aclarar eso. Estoy sano en el nombre de Jesús. ¿Le falta dinero? Bueno, no declaren ni se quejen por qué me falta, pero si yo estoy diezmando, estoy ofrendando. No, ¿le cree o no le cree a Dios? Declare bendición sobre su vida. Por eso es tan importante, hermano amado, hijo amado, que usted
lea la palabra, escuche la palabra y aplique la palabra. Porque en los momentos de debilidad no son sus emociones ni sus sentimientos lo que lo van a sostener, escuche. No es su estado de ánimo lo que lo va a mantener arriba. Lo que lo va a mantener arriba es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, si usted se mantiene firme en la palabra y declara usted con toda su voz que Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré, que Él es la palabra que sostiene mi vida, que Él es el Dios de mi sustento, eso es lo que va a ocurrir en su vida. Entonces su vida tiene que estar sustentada por la palabra de Dios y no por sus sentimientos, ni sus emociones, ni lo que usted sienta. Y usted tiene que aprender a hablar de nuevo. El hombre come de lo que se habla. Por eso es que es tan importante que cuando usted adore, usted levante su voz. Porque cuando usted levanta su voz, su oído escucha su propia voz y eso comienza a retroalimentarlo a usted. Por eso es tan importante que cuando lea la palabra, léala en voz alta. Porque si usted comienza a hablar y usted comienza a la vez a escuchar, la palabra de fe que está en Dios va a venir en su corazón y Él va a empezar a obrar dentro suyo. Por eso Isaías dice, oídme atentamente y comed del bien. Porque usted come lo que usted escucha. ¿Cuántos minutos en el día usted dedica a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto es el tiempo? Es que pastor no va en el tiempo. Sí que va en el tiempo. Es que más vale una oración de calidad que de cantidad. Las dos cosas son las que Dios quiere, calidad y cantidad. Nos hemos conformado a vivir un evangelio de mediocres, de decir, ay, es que yo todo lo tomo por la fe. No se trata tan solamente de creerlo por la fe. Se trata de que esa fe sea efectiva en tu corazón. Y esa fe no va a ser efectiva si tú no le das tiempo a tu Dios. Cuando tú le das tiempo a tu Dios, entonces tú absorbes la fe que Él está emanando. El apóstol Pablo decía, tened la fe de Dios. ¿Dios tiene fe? ¿Sabía usted que Dios tiene fe? Dice, tened la fe de Dios. Dice la palabra en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pregunta, ¿Dios tiene fe? Dios tiene fe, porque Él tiene certeza de que lo que dice será hecho. Esa es la sustancia con la cual Él trabaja. Entonces el apóstol dice, tened la fe de Dios. ¿Y cómo obtengo la fe de Dios? Dice la Biblia, la fe viene por Él y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mientras más palabra de Dios tú escuchas, automáticamente más fe tú tienes. Se da cuenta que no es una cuestión así mágica de, obtuve la fe. No, usted puede trabajar la fe. La fe es como un músculo. Usted me ve aquí, yo no soy ni musculoso ni nada, pero yo le aseguro que si empiezo a ir al gimnasio, que si tomo anabólicos, que si le doy al gimnasio todo el día, va a haber algo natural que va a ocurrir. Voy a empezar a tener músculos. ¿Por qué? Porque los trabajé. La fe es igual. Por eso que Jesús dijo, el que tuviere fe como un grano de mostaza. Porque su fe puede ser pequeña, pero si usted la trabaja, puede llegar a ser una fe grande. Por eso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Cuando usted escucha la voz de Dios,
Hoy día estaba hablando con mi esposa en la mañana y me decía, ¿por qué será que ya no escucho la voz audible de Dios? Y yo le dije, por lo menos tú la has escuchado, yo nunca la he escuchado. Así que mejor alégrate por eso que la escuchaste. ¿Sabe? Muchas veces queremos escuchar a Dios y le ponemos pruebas a Dios. Señor, háblame, pero háblame a través de no sé quién. Pero háblame a través del pastor. Pero háblame a través de... No, Dios te quiere hablar a ti, en tu intimidad. Ahí Dios te quiere hablar. Te quiere hablar por una palabra, te quiere hablar por un pensamiento, te quiere hablar, no sé, por lo que tú, por una persona. A lo mejor no va a venir un ángel a decirte lo que tienes que hacer. Pero a lo mejor es una certeza dentro de tu corazón o una pulga, como decía el pastor Manuel el otro día. Pero pon a trabajar tu fe. Amén. Ponga a trabajar su fe. Isaías capítulo 55, verso 8. Vaya ahí un momento. Isaías 55, 8 al 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, lo que usted piensa de la situación que estaba pasando no tiene nada que ver con el pensamiento tiene que Dios de lo que usted está pasando. Y gracias al Señor por eso. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Sus pensamientos son terrenales. Los pensamientos de Dios son eternos. ¿Qué es lo que usted está pensando de su situación? Dígale, Señor, no quiero pensar de esto como yo pienso. Quiero pensar de esto como tú piensas. Tú ves una prueba, Dios está viendo un entrenamiento. Tú ves una enfermedad, Dios está pensando una sanidad. Tú ves pobreza y miseria y Dios está pensando en abundancia. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, cuando Dios desata su palabra, tiene un resultado. Dios dice, así como es la lluvia y la nieve, que sale del cielo y no vuelve para arriba, sino que llega a la tierra y la hace germinar, así es mi palabra, no volverá a mí vacía. ¿Cuántas palabras tú has recibido de Dios? Lo único que tú estás haciendo con tu incredulidad es cegar la tierra que Dios quiere bendecir. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para que yo la envié. Y dice, y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, Dios envía su palabra y su palabra es prosperada. ¿Qué quiere decir? Empoderada para tener éxito. Cuando tú crees la palabra que Dios te dio,
esa palabra tú tienes que tener la certeza que va a tener un resultado en tu vida, que va a transformar tus circunstancias, que va a transformar tu corazón y lo que estás pasando. Esa palabra, escucha, esa palabra tiene la capacidad de mutar la situación que estás pasando. La palabra tiene vida y tiene poder en sí misma. Es tan grande el poder de la palabra, escuche, es tan grande el poder de la palabra que Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero la versión original, ¿sabe lo que dice? Dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces escuche, Jesús es la palabra. Por lo tanto, cuando usted declara la palabra que sale de Cristo, esa palabra tiene poder porque no es usted la que la dice, sino que es Cristo que está hablando a través suyo. Cuando usted aplica fe a esa palabra, usted está empoderando esa palabra. Cuando usted aplica fe a la palabra, usted le está poniendo pólvora a la palabra. Cuando usted aplica fe a la palabra, usted está dando impulso a esa palabra. Cuando usted no cree, es como cuando usted con un elástico hace así. ¡Ping! Una onda sin fuerza. No va a alcanzar a nadie. Pero cuando usted le aplica fuerza, que es la fe, usted va a obtener un resultado. Amén. Usted va a obtener un resultado. Ahora dijimos que todo depende de cómo esté funcionando nuestra alma, nuestro corazón, nuestro interior. Si usted se conduce de acuerdo a lo que usted siente, piensa, usted no va a llegar a ninguna parte. Pero cuando es la palabra de Dios que empieza a transformar su alma, usted comienza a creer también desde su alma y eso comienza a afectar aún sus pensamientos, su manera de pensar, su manera de razonar empieza a ser afectada. Y se comienza a formar en usted lo que se llama la mente de Cristo. Una manera de pensar elevada. Una manera de pensar que no conoce límites. ¿Cómo usted cree que Jesús hacía los milagros? Porque Él sabía lo que iba a ocurrir. Su fe no lo dejaba titubear. ¿Se imagina usted orando? Jesús, Señor, si es tu voluntad, multiplica estos alimentos. Estos 5 panes y 2 peces, multiplícalos si tú quieres. No. Dice que Jesús lo levantó al cielo y dio gracias y lo bendijo. Y pum, se hizo. Usted nunca ve a Jesús orando en la palabra con un enfermo. Jesús oraba, dice Dante Gebel, para no orar. Jesús oraba toda la noche para el otro día cuando saliera y hacer los milagros de inmediato. ¿Se imagina usted a Jesús ahí orando 2 horas por el paralítico? Jesús oró, pasaba toda la noche orando a Dios, alimentándose del Espíritu Santo de Dios, ayunando, orando, invirtiendo tiempo en su Padre Celestial, porque Él decía, todo lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Todo lo que yo oigo al Padre decir, eso digo. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que yo hago, lo que mi Padre está diciendo y haciendo en los cielos. Cuando usted se transforma en una persona que ve a Dios, que oye a Dios, que escucha a Dios en su corazón, usted ya no tiene que solamente que sufrir orando. Usted tiene que declarar la palabra y eso será hecho. Jesús nunca oraba por los enfermos. Él decía la palabra, levántate, sé sano, recibe la vista. Así trabajaba Jesús. Así trabajaba Jesús, porque Él tenía un nivel de mente superior que estaba infectado de la fe de Dios en Él. Cuando usted es una persona de fe y dice, yo no voy a tener miedo al futuro.
Yo no voy a ponerme a llorar por esta enfermedad. Yo sé que lo que Dios tiene para mí más adelante es más grande que mi problema, es más grande que la enfermedad, es más grande que la escasez que estoy pasando ahora. Entonces Dios comienza a decir, wow, como tiene tanta fe, nunca ha visto tanta fe, yo le voy a dar lo que Él me está pidiendo. Así es como trabaja Dios. Por eso que usted ve gente que le resultan las cosas y otra que no le resultan las cosas. Porque todo depende de la fe y de la palabra que las personas están declarando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra alma, nuestras emociones funcionen bien? Lo primero es que usted tiene que cambiar el concepto equivocado que tiene de Dios. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? ¿Un viejo pascuero al cual pedirle las cosas cuando usted tiene alguna necesidad? ¿Un juez que lo quiere castigar cuando usted está cometiendo algún error? Usted tiene que cambiar el concepto que usted tiene de Dios. ¿Y sabe cuál es el mayor concepto de Dios en la palabra? El de un padre. El de un padre tierno, amoroso. Usted me dirá, pastor, me cuesta creerle a Dios porque mi papá fue un mal papá. Usted tiene que pedirle a Dios, Señor, yo quiero ver tu paternidad establecida en mi vida. Y cuando la paternidad de Dios se establece, usted ya no lo ve más como alguien alejado por allá. Usted lo ve como su papá, que lo ama, que quiere bendecirlo, que quiere cuidarlo, que quiere prosperarlo. Tiene que cambiar el concepto que tiene de él. Número 2, usted tiene que cambiar las fuentes de información de las que usted está recibiendo. ¿Sabe cuál fue la entrada del pecado en Adán y Eva? Que Eva escogió escuchar la serpiente y no lo que Dios le dijo. Usted puede escoger a quién está escuchando. ¿Va a escuchar a Dios o va a escuchar a la serpiente? Pero usted es quien tiene que tener el poder de decisión. La información se puede manipular. Los medios de comunicación son capaces de alterar la verdad. Por eso usted tiene que tener claro de dónde usted está escuchando, de dónde usted está tomando. Usted puede ver hoy día que la agenda pro-gay está pegando muy fuerte en Chile. De tal manera que cuando usted era pequeño y estaba en esta nación, usted sabía que la homosexualidad era algo malo. Hoy día los niños ya no lo están sintiendo tan así, porque las fuentes de información les están diciendo, no es malo, es normal, no es pecado, es una opción de vida. ¿Se da cuenta? Usted tiene que escoger de dónde está escuchando la información que usted está escuchando. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Si la Biblia dice que es malo, es malo. Si la Biblia dice que no, entonces no. Pero usted tiene que escoger claramente de dónde va usted a escoger. Es que, pastor, es que yo pienso, no es lo que tú pienses, es lo que la palabra dice. Es que, pastor, es que yo creo, no es lo que tú creas, es lo que aquí está escrito. Si vamos a ser creyentes, vamos a ser creyentes como la Biblia dice. Y no acomodando mi vida, la palabra a mi vida, sino que mi vida a la palabra. Eso se llama ser radicales, ser comprometidos, ser honestos, ser íntegros. Esos son los valores que se han perdido en esta sociedad. Cada cual hace lo que quiere. Cuando hay una palabra de Dios por la cual nos tenemos que regir. Amén. Un alma mal entrenada puede impedir que entremos a una vida de abundancia. ¿Por qué es tan importante que usted cambie cómo usted se siente, lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted tiene en su cabeza, en su corazón? ¿Por qué es tan importante? Escuche, porque eso puede impedir que usted entre en la tierra de bendición que Dios ha preparado para su vida. Les doy un ejemplo bíblico. Los 2 espías. Cuando Moisés envió los 2 espías a ver la tierra que iban a poseer, 10 dieron un mal reporte y dijeron, esas tierras de gigantes nos van a comer como pan, estamos fritos ya hasta que llegamos. ¿Y sabe lo que empezaron a hacer? Murmurar y quejarse.
Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Quién nos daría de las cebollas y de los puerros de Egipto? Ahí sí que comíamos bien y teníamos abundancia. Y empiezan a añorar la esclavitud. Porque su cabeza estaban programados para ser esclavos. Si Cristo te liberó, ¿por qué sigues pensando como esclavo? Si Cristo te ha hecho libre, ¿por qué sigues en tu cabeza añorando el pasado y lo de atrás? Dios le quería dar una tierra de bendición y ellos estaban ahí quejándose. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban mirando el desierto y no veían la tierra prometida. Hay una tierra prometida que te está esperando. Quita tus ojos del desierto. Quita tus ojos del Mar Rojo. Quita tus ojos del Jordán y comienza a fijar tu mirada en lo que Dios tiene para ti. Dice en Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sabe cuántas personas salieron de Egipto? Dicen los historiadores que alrededor de 3 millones de personas salieron de Egipto. ¿Sabe cuántos de los que salieron de Egipto entraron? 2. Josué y Caleb. Los otros que entraron eran los hijos de los que salieron. Pero de los que salieron, entraron 2. Ahora escuche, Dios le dio la promesa a los que salieron y no la alcanzaron. ¿Por qué no la alcanzaron? Por la incredulidad. Tu incredulidad puede hacer que la palabra de Dios que has recibido no se cumpla. Tu incredulidad, tu falta de fe puede hacer, escucha, puede hacer que lo que Dios te ha prometido no lo recibas tú y lo reciban tus hijos. Yo quiero que lo que Dios me ha dicho lo reciba yo y se lo herede a mis hijos. No que me bypasee a mí y que lo reciban mis hijos y ellos a sus generaciones. No, yo quiero que lo que Dios me ha dicho a mí, recibirlo yo y yo heredarlo a ellos. La palabra que Dios ha declarado sobre tu vida, escucha lo que te voy a decir, se va a cumplir sí o sí o sí. El que se cumpla en tu vida depende de tu fe. Pero que se va a cumplir en tus nietos, en tus hijos, en tus bisnietos, se va a cumplir. Escucha, se va a cumplir sí o sí. Pero el que tú lo recibas depende de tu fe, no depende de Dios. Por eso dice, por cuanto en mi siervo Caleb hubo en él otro espíritu, otro pensamiento, otra mente, otra manera de pensar, yo lo voy a meter en la tierra. Entonces depende de cómo tú estés en tu corazón el que Dios te introduzca en esa tierra de bendición que Él te ha prometido. Dice, porque hubo en él otro espíritu, otro pensamiento, otra mentalidad, yo lo voy a meter. Pregunta, ¿tenía Dios poder para meter los 3 millones de judíos que salieron de la tierra prometida? Tenía el poder de hacerlo, pero él estaba impedido por la incredulidad de los otros 2.999.998. Entonces la fe, el espíritu, escuche, la mentalidad que tú tengas va a provocar que Dios haga el milagro o que no haga el milagro. Es la mentalidad que tú tengas. Entonces cuida tu manera de pensar. Ahora, ¿cómo cambio mis maneras de pensar y los conceptos que tengo en mi cabeza? Primero, teniendo intimidad con Él. ¿Para qué? Para ver como Él nos ve, para pensar como Él piensa, para hablar como Él habla. Necesito aprender a entrenar mi corazón. ¿Cómo es que David entrenaba su corazón y su alma? Salmo 43:5. Búsquelo.
¿Cómo es que David lo hacía? Salmos 43:5. Escuche. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de quejarme. ¿Qué dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, escuche, David le está hablando a su alma, o sea, le está hablando a sí mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Aplíquelo usted en la oración y diga, ¿por qué te estás turbando, Freddy, dentro de mí? ¿Por qué, Cala, estás dudando dentro de mí? ¿Por qué, Sebastián, estás teniendo incredulidad dentro de mí? Y contéstate a ti mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando tú te dices a ti mismo, Pablo, no creas esto que estás pasando, no le creas al diagnóstico del médico, no le creas a la crisis financiera, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, espera en Él, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tienes que hablarle a tu alma y decirle, espera en Dios. Ahora tú no esperas en Dios como estás esperando cuando te tiene que llamar el médico en la consulta. Eso no es esperar en Dios. Habrá un jovencito que diga, pero yo me quiero casar, yo quiero tener una familia. Sí, pero no esperes ahí que Dios te mande la novia. Porque Dios no te la va a mandar. Es que estoy esperando en el Señor. En Dios no se espera pasivamente. En Dios se espera activamente. ¿Cómo es esperar activamente? No es sentarte a esperar que el milagro suceda. Es trabajar y activar la fe sabiendo que va a suceder, pero mientras estás esperando, ¿me entiende? Mientras estás trabajando, tú estás esperando. ¿Qué significa esperar? Significa aguantar hasta que algo ocurra. Pero ese aguante no tiene que ser ahí sentado lamentándote, quejándote, diciendo, pero ¿por qué a mí que tú no me amas? ¿Por qué nada me resulta? Es que tú tienes que aplicarle a esa espera actividad de oración, actividad de ayuno, actividad de búsqueda de la palabra. Si no, vas a seguir esperando. Vas a seguir esperando por toda la eternidad. Pero cuando tú te activas en tu fe y comienzas a declarar con tu propia palabra, la palabra que sale de Dios. Y escucha, tú no puedes declarar palabra de Dios si antes no escuchas la palabra que está saliendo de Él. ¿Me está escuchando? Usted puede declarar bendición sobre su vida, sobre sus hijos, todo lo que usted quiera usted puede decir. Pero si esa palabra no está activada por la fe que viene de Dios, van a ser palabras solamente y el viento se las va a llevar. Pero cuando tú tienes una espera activa en Dios y estás orando y estás leyendo y diciéndole, Señor, quiero más de ti. Padre, quiero más de tu presencia. Espíritu Santo, lléname de ti. Lléname con tu fuego, lléname con tu fervor. Señor, hazme una nueva persona. Transforma mi mente, transforma mi corazón. Y tú comienzas a orar y a ayunar y a buscar el rostro de Dios. En un momento hay algo que ocurre. En un momento hay una explosión. ¿Sabes por qué? Eso se llama el rompimiento. El rompimiento no ocurre por cuanto tú grites. El rompimiento ocurre por cuanto acumulas. ¿Ha escuchado usted un dicho que dice, todo cae por su propio peso? ¿Cuánto está pesando tu oración? ¿Cuánto está pesando tu adoración? ¿Cuánto está pesando tu alabanza?
¿Adoras y alabas cuando vienes al servicio? ¿O es algo de continuo que estás haciendo en tu casa día tras día tras día? Y algo se está acumulando, y algo se está acumulando hasta que el peso es tan fuerte que tiene que ocurrir un rompimiento. No depende de tus fuerzas, depende de Él. Pero tú puedes ayudarlo a Él, porque dice la Biblia que somos colaboradores de Dios. Dios te ha escogido para que tú trabajes junto con Él. Póngase de pie y pasen los músicos acá al frente. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Cierra sus ojos. Y vamos a pedir que Dios traiga a nuestra vida. Escuche lo que le voy a decir. Al principio me encontré con esa palabra que decía que Dios va a derramar sobre nosotros espíritu de gracia y espíritu de oración. Ahora escúcheme muy atentamente. La gracia es lo que Dios hace por nosotros, aún no mereciéndolo. Hay personas que han pecado, hay personas que han fallado, hay personas que han titubeado en su corazón. Pero sabes, en este día no estoy para juzgarte, y Dios no ha venido a traer palabra de juicio. Él ha venido a traer palabra de gracia sobre tu vida. La gracia es lo que recibimos inmerecidamente. Tú puedes decir: pastor, no he orado, no he buscado a Dios. ¿Sabes lo que Dios está diciendo en esta mañana? No importa. Comencemos de nuevo. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero sabes, la gracia es como el sol. Tú puedes poner debajo del sol una piedra o una mantequilla. La mantequilla se va a derretir tras pocos minutos expuesta ante el sol. La piedra va a seguir dura delante del sol. No se va a derretir, a lo más se va a calentar, pero la pones en la sombra otra vez y vuelve a estar fría. La mantequilla la pones al sol, se derrite. ¿Sabe lo que ocurre? Ocurre un cambio en su forma. Ocurre un cambio en sus moléculas. Escucha, ocurre un cambio en su estado. Cuando tú dejas un cubo de hielo en el sol, no va a pasar mucho rato. Se va a derretir, y si el sol es mucho, se va a evaporar. Va cambiando de estado. Escucha atentamente. Cuida que tu corazón sea como mantequilla o como un cubo de hielo, nunca como una piedra. Tú puedes disponer tu corazón. Dios trae la gracia, pero tú dispones tu corazón. Dios trae la gracia, pero tú eres el que dispones tu corazón. Escuche esto, no lo está escuchando bien. Dios pone la gracia, pero tú dispones tu corazón. Dios no puede hacer más que la disposición que tú tengas en tu corazón para Él. Dios no puede ir más allá de lo que tú le estás dejando a Él hacer en tu corazón. Deja de traer un corazón duro. Deja de traer un corazón de piedra y deja que el Espíritu de la gracia de Dios hoy te inunde. Deja que la gracia de Dios hoy te llene y Él va a comenzar a obrar y a infundir dentro de ti, de tu espíritu, espíritu de gracia y espíritu de oración. Tú vas a decir: pero pastor, no sé orar. En tus propias palabras Dios te va a empezar a hablar y va a comenzar a hacer que tú comiences a orar y que comiences a tener intimidad con Él. Cierra tus ojos y levanta solamente tus manos y comienza a decirle: Jesús de Nazaret, tu gracia sobre mi vida.
Vamos, comienza a decirle: Jesús, tu gracia sobre mi vida. Jesús, tu gracia sobre mi vida. Tu gracia en mi vida. Tu gracia, tu gracia. Tu don inmerecido, tu favor inmerecido. Aunque yo he fallado y aunque yo me he equivocado, tu palabra dice que tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Y tu amor cubre multitud de pecados. La gracia está permeando corazones ahora. La gracia está permeando corazones que estaban duros. La gracia está permeando. La gracia está permeando. La gracia está permeando ahora. Hay un espíritu de gracia. Padre, yo desato el espíritu de la gracia sobre este lugar. En el nombre de Jesús. Señor, sobre esta iglesia, sobre tu pueblo. Y comienzo a declarar, Padre, que junto con el espíritu de gracia he derramado un espíritu de oración sobre esta casa, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, toda sequedad que pueda haber en los espíritus de estas personas que están acá, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Señor, que comenzamos a ser llenos del agua fresca de tu espíritu. Comenzamos a ser llenos otra vez del agua fresca de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, fluirán ríos, ríos, ríos de agua viva. Río de agua viva, río de gracia, río de gracia, río de oración, río de gracia, río de intimidad, río de la presencia de Dios, río, 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 ríos, río, 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 ríos. Río de intimidad, río de la presencia de Dios. Lo que está seco ahora comienza a reverdecer. Lo que estaba frío ahora se comienza a calentar en el espíritu. Oh, río de Dios. Oh, el río de Dios. El río de Dios levantando la fe de los hijos de Dios. El río de Dios levantando a los hijos de Dios. El río de Dios levantando a su pueblo. El río de Dios limpiando a su pueblo. El río de Dios es el fluir de la presencia. Es el fluir de Dios. Santo eres. Santo eres, Jesús. Padre, que la palabra de fe que he predicado en este día dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta mañana que la fe de Dios, esa fe de alto nivel, esa medida de fe que sobrepasa todo entendimiento, ahora comienza a ser activada en nosotros y en nuestro espíritu, Padre. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret se comienza a materializar la fe dentro de nosotros. Y ahora llamamos a esa sustancia llamada fe, a esa sustancia llamada fe, a hacerse vida en mí, a hacerse vida en nosotros. Comienza a llamar la fe en tu vida. Comienza a llamar la fe. Comienza a llamar la fe a tu espíritu. Comienza a llamar la fe. Esa fe sin límite. Esa fe que te va a llevar a donde Dios te dijo que te iba a llevar. Llama la fe dentro de tu espíritu. Espíritu de gracia. Espíritu de oración y espíritu de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La fe está obrando. Ahora la gracia está obrando. Déjala que produzca fe dentro de ti. La fe está obrando y la gracia están trabajando.
produciendo fe en tu espíritu. No te distraigas. Si te distraes lo vas a perder. Cierra tus ojos y deja que la fe de Dios pueda permear tu corazón y tu espíritu. Está permeando y está trabajando esa gracia. Algunos están sintiendo que su pecho se está elevando. Es la gracia que está aumentando tu fe. Es la gracia que está expandiendo tu fe. No te distraigas y deja que la fe se ensanche dentro de ti. Esa fe te va a traer resultados en tu vida. Esa fe está ensanchando tu espíritu. Esa fe está expandiendo tu espíritu. Esa fe te está expandiendo. Esa fe te está llevando a otro nivel. Esa fe está trabajando dentro de ti. No lo razones. La razón está en la mente, la fe está en el espíritu. Te amamos. Padre, tu fe. Padre, tu fe. Padre, la fe tuya. La fe tuya. Padre, muchos de nosotros hemos caminado nuestra propia fe y nos ha durado un tramo del camino. Pero a contar de ese día, Padre, Señor, la fe que tú tienes, la fe que está dentro de ti, la fe que está en el Espíritu de Dios, venga sobre nosotros ahora mismo. Y esa fe comienza a crecer. Y esa fe comienza a crecer. Y esa fe comienza a crecer y a expandirse. Y se expande. Y se expande. Y crece. Y crece. Y levanta nuestro espíritu. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia aún nuestras emociones y cómo nos sentimos. Oh, Shandarera Bakandera Basea. Renere Bakandera Basea. Shatere Bakaya. Shandorera Bakandera Basea. La fe de Dios. La fe de Dios. La fe de Dios. Oh, la fe de Dios está en este lugar. La fe de Dios. La fe de Dios. La fe de Dios. Oh, prepárate, iglesia. Prepárate, iglesia. Lo que has visto no es nada. Lo que has visto no es nada. Hay algo que se está acumulando en tu vida. Hay algo que se está acumulando dentro de ti. Y ciertamente traeré resultado. Dice Dios, mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que hará aquello para lo que la envié, hará aquello para lo que la solté. Mi palabra hará, mi palabra hará, mi palabra hará lo que tú no has podido hacer en tus fuerzas. La palabra lo hará. Desata la palabra en tu casa. Desata la palabra de poder sobre tu finanza. Desata la palabra de poder sobre tu familia. Desata la palabra de poder sobre tu empresa. Desátala. Ahora escucha, mi iglesia, vas a comenzar a declarar la palabra. Comienza a declarar la palabra de fe sobre toda circunstancia, problema, necesidad o enfermedad que estés pasando. Ahora comienza a declararla. No me bajes la intensidad, los músicos. Comienza a declararla. Vamos, vamos. Sobre la enfermedad, sobre el trabajo, sobre la prueba. Vamos. Dios no va a ser más allá de lo que tú hagas. Abre tu boca y comienza a declarar palabra. Comienza a declarar rompimiento. Vamos, hazlo. Vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz. Y declara la palabra de Dios sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre lo que tú sientes. Declara la palabra. Declara la palabra.
no volverá a él vacía. Esa palabra no volverá vacía. Vamos, responde. Vamos, responde. Responde a la palabra. Responde a la palabra. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escucha. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre alguno. Es lo que Dios ha preparado para ti, Nora. Es lo que Dios ha preparado para ti, Freddy. Es lo que Dios ha preparado para ti, John. Es lo que Dios ha preparado para ti, Jaime. Es lo que Dios ha preparado. Es lo que Dios ha preparado para ti, Lilibet. Es lo que Dios ha preparado para ti, Bernardo. Cosa que ojo no vio, cosa que oído ni halló, ni han subido en el corazón de hombre alguno. Es lo que Dios ha preparado para ti, Caterine. Es lo que Dios ha preparado para ti, Sofía. Es lo que Dios ha preparado para ti, Richard. Cosa que ojo no vio ni oído yo. Cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en pensamiento de los hombres. Es lo que Dios ha preparado. Es lo que Dios ha preparado. Es lo que Dios ha preparado para ti, Jaime. Es lo que Dios ha preparado para ti, Marco. Para ti, Sebastiana. Para ti, Valentina. Para ti, Marianela. Para ti, Miguel. Es lo que Dios ha preparado. Es lo que Dios ha preparado para ti, Daniela. Para ti, Janet. Para ti, Melissa. Para ti, Ana. Para ti, Cala. Es lo que Dios ha preparado. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Es lo que Dios ha preparado para ti, Matías. Es lo que Dios ha preparado para ti, Fabiola, Víctor Hugo. Para ti, Camila. Para ti, Ruth. Para ti, Gianfranco. Es lo que Dios ha preparado para ti, Gisela. Es lo que Dios ha preparado para ti, Stephanie. Es lo que Dios ha preparado para ti. Es lo que Dios ha preparado para ti. Según el poder. Según el poder. Según el poder que actúa en nosotros. Oh. Oh, créelo, Verónica. Créelo, Felipe. Créelo, Fabiana. Fe de alto nivel. Fe de alto nivel. Conforme a la gracia del Padre. Que andoroba que sea, que anderabas.
bendición nos alcanza. Ni lo que hemos visto, ni lo que hemos oído, vendrá, vendrá. Ni lo que hemos visto, ni lo que hemos oído, vendrá, vendrá. Ni lo que hemos visto, ni lo que hemos oído. Declara ese nuevo cántico. Ni lo que hemos visto, Ni lo que hemos visto, ni lo que hemos oído, vendrá. Declara lo que viene. vendrá. Declara lo que viene. Ni lo que hemos visto, ni lo que hemos oído, vendrá. Nos alcanza la bendición. Ni lo que hemos visto, ni lo que hemos oído, vendrá, vendrá. Ni lo que hemos visto, ni lo que hemos oído, vendrá, vendrá. Ve a la persona que tienes a tu lado y comienza a orar para que la fe de Dios sea activada en ellos. Vamos, rapidito. Póngase de frente con la persona que tienes a tu lado, con la persona que esté más próxima a ti. Comienza a orar por ellos. Comienza a orar, comienza a orar. Comienza a orar que la fe sea aumentado. No quiero a nadie solo. No quiero a nadie solo. Todos orando en parejas o de a tres, rápido. Y comienza a declarar, escuche, no ore cualquier cosa. Ore que la fe sea activada. Ore que la fe crezca. Y declárelo sobre la vida de esa persona. Vamos. Vamos. Miguel, Ana María, no se queden solos ahí. Vamos, comience a activar la fe. Comience a declarar que la fe crece. Comience a declarar que la fe es activada sobrenaturalmente. Active la fe en la persona que tiene al frente suyo. Active la fe. Me alcanza tu bendición. Vamos, siga, 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 siga. Hay algo que se está soltando en el ambiente espiritual. Hay algo que se está soltando sobre su vida. Mientras usted ora, hay una fe que está viniendo del cielo. Dice la Biblia, cuando dos o tres se ponen de acuerdo en una misma cosa, Él los oye. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo en activar la fe. Declare fe, declare fe. Declare fe, declare fe. Fe, 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 fe. Me alcanza tu bendición. Fe del Espíritu. Me alcanza tu bendición. Fe sobrenatural. Me alcanza. Fe sobrenatural. Fe, 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 fe. Me alcanza Fe, tu fe. bendición. Fe, 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 fe. Me alcanza. Me alcanza. Me alcanza tu bendición. Me alcanza tu bendición. Me alcanza. Me alcanza. Me alcanza tu bendición. Fe del Espíritu de Dios. Fe del Espíritu de Dios. Fe, fe de otro nivel. Fe del Espíritu. 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 Devuelve tu bendición. Devuelve tu bendición. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Está aquí tu bendición. Está aquí tu bendición. Está aquí. Está aquí. Está
Ore, 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 ore. está aquí, Desate palabra de fe. está aquí, Vamos. Desate palabra de fe. Abra su boca Y ahora y está siga aquí, desatando fe. Desate la fe en su interior. está aquí, está aquí, lo recibo, y ahora está aquí, ahora está aquí, está aquí, lo recibo, está aquí, ahora está aquí, lo recibo, está aquí, lo recibo, está aquí, está aquí. Padre, gracias. Gracias por lo que has desatado en ese día. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.